Entonces, antes de seguir con nuestro tema, voy a hacer una pequeña pausa para hablar de la industria musical, para entender por qué trabajamos de esta manera el día de hoy. Entonces, en el año 70 y 80 se conoce que la venta de vinilos era la base económica, lo sustentable para las discográficas y los artistas. Y de esta forma es como se promocionaba a un músico. En los años 90 esto cambia con la aparición del CD compacto, que transformó la industria musical, ya que la gente podía personalizar su música de forma ilegal, provocando la piratería. Y esto llega a nuestros días con internet, que tenemos el acceso masivo y la gente busca acceder a nuevas listas de canciones de forma más rápida y gratuita. Y es por eso que ahora las presentaciones en vivo son el la base para tener remuneración económica y ya no la venta de CDs. Entonces, ya que hablamos acerca de la industria musical y entendemos qué es lo importante el día de hoy, vamos a hablar de la música como actividad económica y qué es lo que tenemos que hacer o tener en cuenta para empezar nuestro proyecto musical. Y bueno, antes de insertar mi proyecto musical a la industria musical, es importante reflexionar sobre ciertos puntos, tanto de forma individual como colectiva, acerca de la identidad y el sello distintivo de la banda. De forma individual, podemos preguntarnos, ¿quién soy artísticamente hablando? ¿Y qué quiero y qué busco con mi proyecto? Si hablamos de forma colectiva, podemos hacernos preguntas como, ¿quiénes somos como grupo? ¿Qué queremos con el proyecto? ¿Qué ofrecemos? Que es muy importante. ¿Para quién o quiénes va dirigida la música? Para lograr lo que queremos, necesitamos insertarnos en cierta logística de la industria. ¿Y a qué estamos dispuestos? ¿Qué vamos a dar como banda al público? Antes de esto, también es muy importante hacer lo que es el análisis FODA, que habla acerca de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la banda, tanto externas como internas. Y basándonos en todo esto, es como vamos a lograr que nuestro proyecto sea viable. El sonido y los requerimientos técnicos que hay. Como músicos es muy importante, bueno, no solo como músicos, sino como managers, como productores, ingenieros en sonido. Creo que es indispensable tener un conocimiento básico de cómo son los instrumentos, cómo funcionan. En este caso hay que saber las categorías, por ejemplo, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos electrónicos o mixtos. Como intérpretes es indispensable conocer la diferencia entre un micrófono dinámico y un micrófono de condensador. ¿Qué es un rider? Un rider bueno, existen dos tipos de rider. Un rider es el rider personal y el otro es el rider técnico. El rider técnico es todo lo que involucra un show de una banda, es decir, los amplificadores, el escenario, el tipo de escenario, la medida del escenario, mm, todas las cosas que se necesitan para que un show se lleve a cabo. Dentro del rider técnico están diferentes cosas como el stage plot, que es la distribución y la ubicación de los músicos, por ejemplo, de los stands, de los amplificadores, de las sillas, de las tomas de luz, entre otras cosas. Otro elemento es el input list. El input list simplemente son las asignaciones de las salidas hacia la consola. Por otro lado, el crew list simplemente es la lista de personas que están dentro de nuestro equipo. Es decir, los músicos, los ingenieros de sonido, si existen managers, si existen técnicos, si existen X cantidad de personas que trabajen, se debería poner en una lista quiénes son y adjuntar una copia de un documento de identificación. El flying list son los requerimientos en cuanto a pasajes. Room list, que es de los requerimientos de un hospedaje, es decir, necesitamos cuartos separados, todos con baño, con wifi. Personalmente yo creo que lo más importante de todo el rider técnico es el backline. Para que un show pueda salir de una manera, uno tiene que tener la seguridad de que mi guitarra no va a estar picando en agudos, que resulta muy molestoso para el oído, porque yo ya conozco mis pedales y yo ya sé cómo reaccionan los micrófonos, cómo reaccionan los amplificadores. Y también es importante tener un buen ingeniero en sonido que sepa cómo actuar ante ciertas adversidades. El rider de hospitalidad, que son los requerimientos en cuanto a los camerinos, a la comida, los horarios, el hospedaje de la banda. ¿Qué tal amigos? Les voy a hablar acerca del capítulo titulado Estrategia Digital. Antes la dinámica era distinta, al final de los noventas. Se daba una relación directa
entre el artista y la disquera, lo cual hacía que se produzca mucho material, llegue a mucha gente, teniendo como resultado que enganche unos pocos. Ahora, con el boom de la tecnología y los cambios que se han dado, lo que ocurre es que la relación entre el artista y la disquera cambió. Ahora lo que más pesa es la relación entre el artista y sus fans, porque se dio este fenómeno que se llama que llaman en el libro la democratización de la difusión, que habla acerca de cómo el internet ha dado la potestad, o sea, ha dado un poco más de libertad a la gente de subir sus propios contenidos, ¿no? También nos nos da 5 pasos, que serían los 5 pasos claves para montar una estrategia digital. En el paso 1 se supone que debemos tener clara la meta del proyecto. Por ejemplo, que tenemos que hacer un lanzamiento de disco, qué porcentaje de gente queremos llegar y ese tipo de cosas. Luego, el paso 2 es planear la experiencia que va a vivir el fan. O sea, qué es lo que queremos transmitirle por medio de lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que queremos difundir. En el paso 3 hay que definir una lista de contenidos para los distintos tipos de fans, porque siempre va a haber fans que estén muy interesados, otros que no tanto, otros que muy poco. Entonces, lo importante es llegar a la mayoría de ellos. Luego, la 4 es la producción y la publicación y distribución de los contenidos. ¿Cómo se los va a hacer? ¿Por medio de qué plataformas, no? Como las hay ahora, que son YouTube, Fanbridge, Livestream, TuneCore Face y bueno, todas las redes sociales que ya, bueno, estamos muy familiarizados. Y el paso 5 por último, sería analizar, ajustar, aplicar y todo esto, ¿no? Que hemos estado viendo. Cómo llevar a cabo nuestro plan. Por último, nos menciona, hay un documental que se llama Press, Pause, Play, en el que habla acerca de que puede ser un problema esto de la democratización de la difusión, ya que pueda que diversifique el arte o también que la estanque en la mediocridad. La presentación del proyecto son puntos esenciales que destaquen a tu banda sobre las otras. Esta parte tiene que impresionar mucho ya que es la carta de presentación de tu banda. Después de plantear el proyecto, tienes que plantearte los objetivos. Existen los principales, que son aquellos en los que se basa el plan estratégico. Estos esperan cumplirse de 1 a 2 años. Y después están los específicos, que son los que se concentran en cumplir los objetivos principales. Después de haber planteado los objetivos, tienes que hacer un resumen ejecutivo. Este se debe enfocar en la razón por la cual el proyecto es llamativo y diferenciado para un inversionista o un socio estratégico. Después de eso viene un plan financiero. Esto es de entender cuánto necesitas invertir para lograr las metas del proyecto y cuándo recuperas la inversión y comienzas a generar rentabilidad. También es importante hacer un plan de mercadeo para determinar qué es lo que el público y la industria piden. Y finalmente es importante que el grupo de trabajo se conozca y que cada uno tenga claro su rol y en qué tiene que aportar al proyecto. Normalmente los artistas o agrupaciones quieren que su música sea un vehículo a través del cual logren el sostenimiento económico. Sin embargo, con frecuencia se dificulta comprender el arte como una empresa y generar un modelo enfocado a la rentabilidad de la misma. Una vez que un artista consigue crear un modelo de negocios, el proyecto musical se hace viable y surgen posibilidades para generar un sostenimiento. Por esta razón es importante generar una estrategia contundente que realmente esté enfocada hacia el desarrollo económico de los proyectos musicales, aplicando una visión de la industria. Para desarrollar un plan estratégico tienes que responder a las siguientes 3 preguntas. ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y por qué?